Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro video sobre el sentido del olfato. Video hecho por estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California en la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología Unidad Valle de las Palmas, para la clase de Anatomía Funcional impartida por el Dr. Francisco Sánchez Lagarda. Equipo integrado por Castro Sánchez Blanca Jacqueline, Díaz Gallegos Roberto, Dueñas Vidal Alfredo, Lagarda Gómez Carlomar, Holguín Ruiz Abraham y Ornelas Ledesma Alan Esteban. El sentido del olfato es un sentido químico. Esto quiere decir que está mediado por quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son receptores sensitivos capaces de traducir las señales químicas en potenciales de acción. O dicho de otra manera, son receptores capaces de captar los estímulos químicos del medio que nos rodea. Poseemos alrededor de 10 a 100 millones de estos en la porción superior de nuestra cavidad nasal. A esta porción se le denomina pituitaria amarilla. A la porción inferior de la cavidad nasal se le denomina pituitaria roja. La pituitaria amarilla es una porción de 5 centímetros cuadrados con un tejido especializado en donde se encuentran las células epiteliales y las glándulas olfatorias de Bowman, las cuales secretan mucosa que se encarga de dar humectación y de dar limpieza a toda la superficie, así como se encargan de eliminar los gases para que los olores entren directamente a los receptores. Para su estudio, la nariz se divide en tres. Es la pirámide ósea, la válvula cartilaginosa y el lóbulo. La pirámide ósea está formada por la espina nasal del frontal, la espina nasal del superior y los huesos superficiales de la nariz. La válvula cartilaginosa está formada por tres cartílagos y el lóbulo formado por la punta, alas y columela. Los bordes también están conformados de tres partes, dos laterales y un borde anterior, que es el dorso de la nariz. En las dos laterales forman partes vecinas de la cara y también forman un surco longitudinal que se designa nasopalpebral, nasogeniano y nasolabial. En el borde anterior, o el dorso de la nariz, reúne las caras laterales en forma como línea, una línea que esta puede variar, depende de la persona, y sus variables son en forma recta o rectilínea, que es una nariz recta, cóncava, que es una nariz respingada, y convexa, que es una nariz aguileña. También el dorso de la nariz termina abajo por una saliente redondeada, que es el vértice de la nariz. Voy a hablar sobre los cartílagos de la nariz. Son tres principales y varios accesorios. Tenemos el cartílago del tabique nasal. Este prolonga hacia adelante el tabique óseo de las cavidades nasales. Llena el espacio angular comprendido entre la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Tenemos el cartílago nasal lateral. Este tiene forma de lámina triangular y su base se apoya y se continúa con el cartílago del tabique nasal. Son dos, uno izquierdo y uno derecho. Tenemos los cartílagos alares y son alar mayor y alar menor. El alar mayor está con una figura en forma de U y los cartílagos alares menores son pequeñas formaciones cartilaginosas que complementan los cartílagos alares mayores. Y por último tenemos los cartílagos nasales accesorios. Tienen forma variada y se les denomina como cuadrados, sesamoideos, bohmerianos, según el lugar que ocupen. La pared lateral nasal está formada por la superficie nasal del maxilar. Por la parte superior se encuentra el hueso del etmoides y la lámina cribosal del etmoides. Del lado derecho se encuentra el cuerpo del esfenoides y el seno esfenoidal. Del lado izquierdo se encuentra el seno frontal y por la parte inferior se encuentra el proceso palatino del maxilar y a un lado se encuentra la lámina horizontal del hueso palatino. También intervienen los huesos lagrimal y el cornete inferior. Entre los cornetes y la pared lateral se encuentran tres espacios que reciben el nombre de meatos. Esos son medio, superior y inferior. En el caso del meato superior, comprende las celdillas etmoidales posteriores. En el caso del meato medio, el seno frontal, maxilar y las celdillas etmoidales anteriores y medias, así como la apófisis onciforme del etmoides. En el meato inferior se encuentra el conducto lagrimal que se conecta con las vías lagrimales. Las fosas nasales están revestidas con membrana mucosa y cilios. La membrana mucosa comprende en su mayor
parte agua y en menor parte glicoproteínas. Esta se encarga de conservar la superficie nasal húmeda, caliente y limpia. Esta mucosidad es secretada por las células calciformes. El aire que entra en las fosas nasales es filtrado por pelos largos y recios que reciben el nombre de vibrisas. Cabe mencionar que existen glándulas del tipo alveolar, llamadas glándulas de Bowman, que secretan un líquido ceroso en el área nasal. Este líquido se encarga de que sea posible percibir los olores. En el caso de la inervación, para inervación sensitiva termoalgésica, es decir, del dolor y la temperatura, se encarga el nervio trigémino. Y en el caso de la inervación sensorial olfativa, se encarga el nervio olfatorio. En el caso de los cilios, su función principal es el de drenar el tubo respiratorio. Aproximadamente hay de 50 a 300 cilios por célula. Estos cilios poseen múltiples microvellosidades o microcilios, aproximadamente de 200 a 400. Tanto los microcilios como los cilios están revestidos por un líquido periciliar. Estos laten y tienen movimiento en dos componentes, rápido y lento. En el caso del rápido va en sentido del flujo del moco y en el caso del lento va en sentido opuesto. La variación del movimiento ciliar está influido por diferentes condiciones, como lo son temperatura, humedad, pH de las secreciones nasales y la viscosidad del moco nasal. ¿Qué tal? Yo soy Roberto y yo les voy a hablar acerca de cómo funciona de manera sencilla el sentido del olfato. Tenemos que recordar que el sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, es un sistema químico, es decir, interactúa con compuestos químicos en el ambiente y es como esas moléculas llegan a nuestro cerebro y es como las detectamos. Muy bien, para poder empezar a hablar acerca del sentido del olfato, es importante mencionar un poco acerca del sistema límbico, el cual se encuentra en esta imagen. Está constituido por el cuerpo calloso, fornix, principalmente por el bulbo olfatorio, que lo veremos más adelante, el hipotálamo, la amígdala cerebral, entre otras cosas. También es importante mencionar el hipocampo, que se encuentra en esta parte de aquí. Ok. El sentido del olfato funciona de la siguiente manera. Nosotros percibimos del ambiente las moléculas químicas de manera de vapor a través de nuestras fosas nasales. Entonces, ellas entran a través de aquí y se disuelven en esta parte de aquí que se le llama mucosidad. Esta sección se encarga de disolver las moléculas para llevarlas al epitelio olfatorio, que está arriba de la mucosidad. El epitelio olfatorio consta de neuronas receptoras que se encargarán a llevar estas moléculas y detectar los olores hacia el bulbo olfatorio que se encuentra en esta parte de aquí. El bulbo olfatorio, como recordaremos en las clases de neuroanatomía, bueno, no en el bulbo olfatorio, sino arriba en el bulbo, es donde se encuentran las memorias, los recuerdos, emociones, entre muchas otras cosas. Entonces, cuando nosotros olemos algo, se disuelve en la mucosidad transporta estas moléculas químicas hacia el epitelio del bulbo. El bulbo manda transmisiones eléctricas a todo el sistema límbico. Este es el que se encarga de las emociones, recuerdos, lugares. Entonces, es como nosotros identificamos un aroma. La invasión vírica del resfriado común provoca la liberación de los mediadores bioquímicos que inflaman la membrana mucosa que tapiza la cavidad nasal, haciendo que se produzcan grandes cantidades de mucosa que van a ocasionar que las partículas volátiles de las sustancias que pueden provocar olor no lleguen con facilidad al líquido seroso de las glándulas de Bowman, provocando una hiposmia temporal que puede ser severa o no, dependiendo de cada persona. El siguiente experimento va a consistir en que unos compañeros míos de clase van a acercar ciertos objetos hacia mí y yo voy a tratar de distinguir qué son. Los objetos van a ser miel, leche, laurel, chile y canela. Esa es miel. No huelo nada. Mesas. ¿Qué es, güey? ¿Ya? Ya.
Nada. ¿Ya? No me sentí esa madre, pero... Ah, es canela esa madre. En conclusión, es importante conocer el funcionamiento y la estructura de la nariz, de cómo el sistema olfatorio nos ayuda en todos los sentidos. También nos ayuda de cierta forma, de cierta manera a prevenir ciertos peligros, ya que nos mantiene alerta de nuestro entorno. Gracias. El estudio del sentido del olfato me pareció muy relevante, ya que pudimos entender correctamente su funcionamiento, así como las partes que lo componen. Me parece muy interesante aclarar que el sistema del olfato es el sistema que nos permite reconocer cuerpos, reconocer objetos o reconocer sustancias que están a nuestro alrededor por medio de los olores. Cabe mencionar un dato curioso que me pareció muy interesante, que nosotros podemos oler cientos de olores, pero solo el 20% de ellas es agradable. La realización de este video se me hace una manera muy interactiva de abordar los órganos de los sentidos, en este caso el olfato. También nos permite conocer las diferentes partes que componen la nariz, tanto a nivel óseo como los cartílagos que están en y las membranas que influyen. También me pareció bastante interesante el ejemplo que expusimos acerca de cómo se ve impedida la percepción de los olores al tener un resfriado común, así como también la relación que existe entre el órgano del sistema del gusto con el del olfato. El olfato es importante porque por este medio nos podemos percibir olores y esto nos pueden ayudar a identificar cuerpos, objetos o sustancias a larga distancia que están a nuestro alrededor. Y de esta manera podemos sostener un sentido de preservación, de supervivencia, para así poder saber cuando estamos en peligro o cuando existe alguna sustancia que puede ser dañina o puede ser amigable hacia nuestro organismo. Bueno, en conclusión hay dos cosas que me parecieron muy interesantes en este video. La número uno fue el proceso que se utiliza para identificar y guardar aromas, ya que este proceso nos permite distinguir no solo una persona por el perfume que está usando, sino también distinguir entre algún aroma dañino para nosotros. El segundo fue el experimento realizado en este video, que consistía en una persona enferma tratar de distinguir aromas, ya que es interesante cómo una enfermedad puede privarnos de un sentido, y no solo el no poder olernos, sino todo el proceso inflamatorio que lleva y la producción excesiva de moco para bloquear las fosas nasales. En esta investigación aprendimos sobre la anatomía y el funcionamiento básico del sistema olfatorio, conociendo desde las partes que lo conforman hasta cómo las partículas volátiles de los objetos o sustancias aromáticas llegan a las fosas nasales y al final de su recorrido son procesados y estos son guardados para poderlos memorizar